Bueno, entonces, continuando con las exposiciones, me toca hablar en esta oportunidad acerca de lo que es la fisiopatología del shock, ¿no? Y los patrones hemodinámicos en shock. Eh, para empezar, poder decirles que en el caso del shock es un síndrome clínico múltiple, ¿no? Una asociación de múltiples síndromes clínicos que se asocian obviamente a múltiples procesos cuyo denominador común al final es la hipotensión tisular, que ocasiona un déficit de oxígeno en diferentes órganos y sistemas. Es decir, hay un déficit tanto del aporte circulatorio como una mala utilización celular. Y eso pues genera un desequilibrio entre lo que es la demanda y lo que es la oferta del oxígeno. Este estadio clínico grave y evolutivo originado por este estado de hipoperfusión celular, pues es consecuencia de un sistema cardiovascular que no proporciona un adecuado riego sanguíneo a los órganos vitales. Entonces, de esta manera, esta insuficiencia generalizada del sistema circulatorio, que es incapaz de oxigenar y nutrir adecuadamente el organismo, genera una desviación del metabolismo aerobio al metabolismo anaerobio. Entonces, así se produce una disfunción celular y finalmente una disfunción orgánica que se torna irreversible en el tiempo si es que no corregimos el tiempo. Pues es de vital importancia conocer esta fisiopatología. Entonces, para la integridad normal y el desarrollo de todas nuestras funciones celulares, órganos y sistemas, va a depender justamente de la capacidad que tenemos de generar energía. Y sabemos que el principal proceso de combustión del organismo es el metabolismo aerobio, ¿no? Y eso es lo que al final va a comandar todo nuestro proceso. Al final y al cabo somos productores de energía, energía, llámese esta ATP. Y en este proceso, pues vamos a tener dos vías, ¿no? Una vía en presencia de oxígeno y otra en su ausencia. A través de la presencia del oxígeno, todo este sistema se va a ir y va a empezar con el ciclo de Krebs con la finalidad de producir iones hidrógeno, ¿no? Que al final van a entrar en la cadena respiratoria para finalmente dar iones hidrógeno que se van a combinar con el oxígeno para producir agua y CO2 y la producción neta de ATP, en promedio unas 36 moléculas de ATP, versus la otra vía, ¿no? La vía anaerobia, en la que no hay disponibilidad de oxígeno, que produce menos energía, tal vez así que puede producir solo 2 moléculas de ATP a través del ácido láctico. Entonces, esta hipoperfusión celular, que es una hipoperfusión tisular, genera un metabolismo anaerobio con producción de ácido láctico. Se genera acidosis metabólica con agotamiento de todas las moléculas, con agotamiento de las moléculas de ATP. Hay una disfunción de la membrana celular. Provoca daño en la célula, disfunción de órganos y finalmente falla multiorgánica. En este esquema trato de explicar lo que justamente ocurre cuando hay una reducción en la disponibilidad del oxígeno. La mitocondria y la fosforilación oxidativa caen, ¿no? Hay disminución del ATP y de los fosfatos de energía, se producen cada vez menos. Hay disrupción de los ribosomas con un aumento en el metabolismo anaerobio, la glicólisis anaerobia, con producción de mayor lactato y por lo tanto un descenso del pH. ¿Qué generan estos dos procesos? Hasta ahí una injuria reversible, ¿verdad? Pero una vez cuando la cascada inflamatoria permanece en el tiempo, se alteran los canales de membrana, los transportadores de membrana. Hablamos de la bomba sodio-potasio ATPasa, las bombas de calcio, alteran una perfusión en la membrana. Se alteran las organelas intracelulares, hay activación de las enzimas lisosomales con disrupción del citoesqueleto, las proteínas nucleares y la cromatina se alteran, hay inhibición después de la glicólisis y esta injuria ya se vuelve irreversible. Al fin y cuentas, entonces hay un déficit de oxígeno y nutrientes en la célula con acumulación de metabolitos y productos de excreción tóxicos, lo que significa una alteración metabólica con disfunción celular y finalmente la muerte celular. Entonces tienen que haber tres componentes necesarios para una oxigenación de las células, ¿no? Tiene que haber una carga adecuada de oxígeno en los eritrocitos, donde se da esto en los pulmones, y que estos eritrocitos sean transportados de las células a los tejidos, por lo tanto tenemos que tener un buen aparato circulatorio funcionando correctamente. Y además tienen que haber la capacidad de entregar este oxígeno a las células.
a los tejidos, a las células en los tejidos. Entonces tiene que haber un equilibrio en todos estos sistemas. Por lo tanto, la perfusión de un órgano es vital, ¿no? Y va a depender justamente de la presión de perfusión. Y ahí entramos a hablar de varios componentes muy importantes en lo que es la hemodinámica. Y sabemos que esta perfusión de los órganos depende de dos pilares fundamentales. Depende del gasto cardíaco, que no es más que otra cosa que decir que es el volumen de sangre que expulsa el corazón durante un minuto, ¿no? Es muy importante la fórmula del gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca versus el volumen sistólico. Y es muy importante porque si aumenta el gasto, la frecuencia cardíaca va a aumentar el gasto cardíaco. Si aumenta el volumen sistólico, va a aumentar el gasto cardíaco. Y es muy importante tener en cuenta que el volumen sistólico va a depender de otros tres factores, ¿no? Va a depender de la precarga, va a depender de la poscarga, va a depender de la contractibilidad. La precarga no es más que la tensión que soporta el ventrículo al final del llenado ventricular. La poscarga es la tensión que soporta el ventrículo durante la expulsión de la sangre o es la fuerza que se opone a la eyección de la sangre. Y la contractibilidad no es más que la fuerza que genera el corazón durante la sístole para expulsar esa sangre, ¿no? Y además, la resistencia vascular sistémica depende también de otros factores, depende de la longitud del vaso, de la viscosidad y del diámetro de los vasos. Cosas muy importantes que puedo tratar de explicarlos de la mejor manera que puedo hacerlo, ¿no? Sabemos entonces que este volumen sistólico depende de estos tres factores. Depende de la precarga, de la contractibilidad y de la poscarga. Entonces, para detenernos un poco en lo que es la precarga. La precarga, entonces, si aumento la precarga, voy a aumentar al final el gasto cardíaco. Entonces, si aumento la contractilidad, va a aumentar el gasto cardíaco. Y vamos a detenernos en la precarga. La precarga va a depender del retorno venoso, va a depender de la volemia, va a depender de la distensibilidad ventricular y además también va a depender de la contractibilidad auricular. Para detenerme un ratito en lo que es el retorno venoso, ¿no? Que es la cantidad de sangre al final que va a volver al corazón y se debe básicamente a diferencia de presiones, diferencia entre los sistemas arterial y venoso. Las presiones siempre van a ser mayores en el sistema arterial, por lo tanto va a permitir el flujo de la sangre hacia la parte venosa. Por lo tanto, toda esta presión va a tratar de mantenerse estable con la finalidad de que las presiones a nivel de la aurícula derecha se mantengan constantes. Por lo tanto, depende del retorno venoso. También depende, en este retorno venoso, depende de un concepto que he encontrado que es la bomba muscular. Esta bomba muscular es muy importante porque sabemos que las venas en los miembros inferiores contienen en promedio unos 30 a 40% de la sangre circulante. Sin embargo, las venas de verdad no tienen la musculatura en sus paredes para tratar de bombear la sangre hacia la parte de arriba. Por lo tanto, si hacemos una contracción de los músculos, por ejemplo, inferiores, vamos a mejorar el retorno venoso por esta cantidad de volumen de sangre que tenemos de reserva ahí. Si contraigo los músculos en las piernas, por lo tanto, aumento el retorno venoso, ¿no? Eso es por un lado. Luego, la bulimia. La bulimia también es muy importante porque al final es la cantidad de sangre circulante. Es la cantidad de sangre circulante. ¿Ya? Entonces, esta cantidad de sangre circulante va a estar regida por la ley de Frank-Starling, y aquí tratar de explicar un poco lo que es la ley de Frank-Starling, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por ejemplo, si hay un sangrado en donde está disminuida la bulimia, ¿no? Hay una hemorragia y el volumen de sangre disminuye. Si nosotros, por lo tanto, reponemos lo que el paciente ha perdido en bulimia con suero fisiológico, cristaloides o hemoderivados, transfundimos, mejoramos esta bulimia. Si mejoramos la bulimia, mejoramos la precarga y por lo tanto mejoramos el gasto cardíaco. Pero hay situaciones patológicas en donde, por ejemplo, puede haber un aumento exagerado de la bulimia. Lo que sucede, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca, ¿no?
En la insuficiencia cardíaca, mientras más se va distendiendo el corazón, por ley de Frank-Starling va a haber una mejor contractibilidad del corazón, por lo tanto mejorando la precarga y mejorando el gasto cardíaco, pero esto en condiciones fisiológicas debe llegar a un límite, ¿no? Y ahí también tiene mucho que ver los canales de calcio. Supuestamente este va a ser mi sarcómero con los filamentos de actina y miosina, que es lo que dice la ley de Frank-Starling, que mientras haya más cabezas de actina y miosina acoplados, a mayor alargamiento de las filas de actina y miosina, hay un mejor acoplamiento y por lo tanto hay mejor contractibilidad. Esto hasta un punto, ¿no? Por ahí he leído entre un punto, entre 1.8 a 2.2 micras de longitud. Pero ¿qué pasa cuando esa distensibilidad es mucho mayor? Se alargan demasiado estas fibras de actina y miosina, por lo tanto, no hay un buen acople en esto y se pierde el mecanismo de Frank-Starling, terminando por, al fin y al cabo, a, a no poder compensar y se cronifica. Se pierde la ley de Frank-Starling, por lo tanto, por más aumento de volemia que queramos corregir, al romperse este mecanismo, no hay una mejor precarga, por lo tanto, no mejoramos el gasto cardíaco. Entonces, eso es lo que sucede en el caso de la volemia. Y en el caso de la distensibilidad ventricular, es importante porque es la capacidad del ventrículo de adaptarse a los cambios de volumen. Y ahí hay otro concepto que es el ventrículo de ser complaciente. O sea, se adapta al volumen que llega. Pero eso es muy, muy importante porque mientras a más volumen llega la aurícula, el ventrículo, como tiene menos presiones, recibe la sangre. Al momento de estar recibiendo la sangre, aumentan las presiones del ventrículo, hace que cierren las aurículas y se cierre y compensan las presiones. Es la capacidad de distensibilidad ventricular, que no es lo mismo decir relajación ventricular. Son cosas diferentes. Porque en este caso la situación es pasiva y en este caso de relajación ventricular es activa. ¿Por qué? Porque se consume ATP. Se consume ATP. Y eso tiene que ver justamente con estas moléculas de calcio, con las moléculas de calcio. Al consumirse ATP, lo que trata de hacer la célula es meter el calcio citoplasmático que está en estas zonas, meterlas al retículo endoplasmático, al retículo sarcoplasmático, para tratar de, este, de mejorar la parte de relajación, porque consume energía y al consumir energía, por lo tanto es un proceso activo. Entonces, el calcio tiene que volver al retículo sarcoplasmático. Entonces, hay canales de calcio dependientes de ATP que generan justamente ese problema, ¿no? Y la otra cosa que quería mencionarles es la contractibilidad auricular. La contractibilidad auricular que representa, o sea, sabemos que en el corazón, una vez que se produce el vaciado de la aurícula al ventrículo, llega la sangre, se cierran las válvulas, pero hay un remanente de sangre en la aurícula, ¿no? Este remanente de sangre es el 15 al 20% en promedio. Por lo tanto, si llega un problema en donde hay menor distensibilidad del ventrículo, por lo tanto no recibe la cantidad de sangre suficiente que debería recibir, por contracción auricular podemos aportar el 15 al 20% más de sangre, ¿no? Y eso es también una parte muy importante en lo que es la fisiopatología de, del shock. Y acá, para mencionarles lo que es la poscarga. La poscarga no es más que la tensión que soporta el ventrículo durante la eyección. O sea, es la fuerza que se opone a la eyección ventricular. Siempre que esta poscarga aumente, por lo tanto, el gasto cardíaco va a disminuir. Obviamente, porque al haber mayor fuerza que vencer, el gasto cardíaco va a disminuir. Y eso tiene mucho que ver con la ley de Laplace, que dice que es la tensión, en este caso, o la poscarga, que es igual a la presión por el radio por el espesor multiplicado por 2. Eso es muy importante porque, por ejemplo, trata de explicar lo que sucede si en un proceso agudo
hace la diferencia entre lo que es un proceso agudo y un proceso crónico, ¿no? En un proceso agudo, por ejemplo, en el caso de la hipertensión arterial, en donde la resistencia vascular sistémica está aumentada, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que normalmente es, vamos a poner acá, este es el corazón, ¿ya? En una crisis hipertensiva, la poscarga aumenta. El corazón no puede bombear la sangre porque hay mayor fuerza que vencer, ¿no? Al haber mayor fuerza de vencer. Esto sucede en la parte aguda. Pero por mecanismos, lo que hace para compensar, justamente, al haber menor fuerza que vencer, por lo tanto, la sangre fluye menos, se va acumulando la sangre acá, aumenta la distensibilidad ventricular y por mecanismo de Frank Starling, mejora la contracción hasta cierto punto, mejorando el gasto cardíaco. Esto puede suceder en una fase aguda, por ejemplo, de una crisis hipertensiva, en donde al aumentar la resistencia vascular sistémica, aumenta la poscarga, disminuye el gasto cardíaco, lo que hace el corazón es, al aumentar la distensibilidad, por mecanismos de Frank Starling, trata de compensar, mejorando el gasto cardíaco, ¿no? De una manera aguda. Pero en la parte crónica, lo que sucede en la parte crónica es, si este proceso de hipertensión se cronifica, lo que hace, por ejemplo, el ventrículo es hipertrofiarse, el espesor se hace más grande y el radio disminuye. Y lo que dice Laplace es que si el radio disminuye, la tensión también disminuye, o lo que es más, poder decir, la poscarga. Y si el espesor aumenta, que es inversamente proporcional, la tensión también va a disminuir. Por lo tanto, lo que hace el corazón en la parte crónica es justamente lo que hace, trata de explicar la ley de Frank Starling, es por estos mecanismos fisiopatológicos, en la fase crónica, lo que hace el corazón es hipertrofiar sus paredes, disminuir el radio para disminuir la tensión, mejorar el gas y mejorar de esta manera, disminuir la poscarga y mejorar el gasto cardíaco. Bueno, entonces esos cambios en el gasto cardíaco y en la resistencia o en la resistencia vascular sistémica van al final a aumentar o disminuir la presión arterial. En condiciones normales, esas variaciones dependen pues del sistema nervioso autónomo y son rápidamente reversibles. Y esta relación entre el gasto cardíaco y la resistencia vascular sistémica es proporcional. Una disminución del gasto cardíaco ocasiona un aumento inmediato de la resistencia vascular sistémica, con la finalidad de compensar. Y acá trato de resumirlo, ¿no? La presión arterial que depende del gasto cardíaco, y la resistencia vascular periférica, el gasto cardíaco depende del volumen sistólico, la frecuencia cardíaca y, como hemos mencionado, de estos tres factores: precarga, poscarga y contractibilidad. No olvidarnos que el tono muscular arteriolar, que es fundamental para la resistencia vascular sistémica, depende de una regulación metabólica, de una regulación simpática, y de esto depende de que el endotelio esté íntegro y que los vasoreceptores también. Y esta distribución de flujo sanguíneo también es muy importante porque se influyen por cuestiones hormonales, ¿no? Ahí tiene que ver la renina, la vasopresina, las prostaglandinas y la microcirculación. Entender lo que era el ciclo de Krebs era vital para comprender por qué la hipoxia celular al final se convierte en una cascada inflamatoria que es reversible en sus primeras fases, luego para entrar en un punto de no retorno y luego terminar siendo irreversible, ¿no? Al final nosotros necesitamos glucosa de sus diferentes mecanismos. Esta glucosa tiene que entrar por la vía del piruvato y la acetilcoenzima A al ciclo de Krebs y al final liberar iones hidrógeno. Esto es fundamental. El ciclo de Krebs libera iones hidrógeno que se van a ir reduciendo a través de diferentes mecanismos enzimáticos para unirse con el oxígeno para formar agua. Pero ¿qué es lo que pasa si es que no disponemos del oxígeno? Al no haber oxígeno disponible, toda la cadena de la respiración, de, de la reducción de los iones hidrógeno, en la cadena respiratoria se bloquea, empieza a aumentar los radicales libres, empieza a haber acumulación de NAD, FAT, por lo tanto no se produce energía, la acetilcoenzima A no se produce y el piruvato se empieza a aumentar. Al haber aumento de piruvato, se desvía la cascada y aumenta la producción de ácido láctico.
Y obviamente esta vía genera menos ATP, genera 2 ATPs nada más versus los 36 ATPs de la otra vía, ¿no? Por eso que el metabolismo anaerobio es una fuente, eso, además de ser una fuente alternativa, se produce sin el uso del oxígeno y es la reserva del cuerpo. Utiliza pues otros medios como la grasa almacenada y produce una cantidad excesiva de ácidos, ¿no? Y es mucho menos efectivo porque obviamente lo hemos mencionado ya, es más o menos, reduce en unas 15 veces la producción de energía. Este desequilibrio entre la demanda metabólica de oxígeno y la disponibilidad de oxígeno genera este déficit, el déficit de oxígeno, que al final te lleva a un metabolismo anaerobio con mayor producción de lactato y acidosis metabólica. Entonces, la que primero se altera es las mitocondrias. En la fase inicial de la hipoxia, cuando la interrupción de la transferencia de electrones, ¿no? Como hemos mencionado, se altera las mitocondrias. Hay un estancamiento en toda la vida del ciclo de Krebs, con al final una menor producción de ATP. Este metabolismo anaerobio solamente produce los 2 ATPs, con una difusión de lactato por la membrana celular y su posterior acumulación. Entonces, hipoxia más hipoperfusión, isquemia. O lo que es, en otras palabras, decir que el ATP está reducido y los diferentes órganos y sistemas tienen una diferente tolerabilidad a lo que es la isquemia, ¿no? Hablamos de los órganos más importantes, como el corazón, cerebro, pulmones, que tienen una tolerancia a la isquemia de minutos, 4 a 6 minutos versus los otros órganos. Entonces, cuando esa situación se prolonga en el tiempo, se agotan las reservas intracelulares de ATP, hay una alteración de la función celular, se pierde la integridad, lisis celular, disfunción de órganos y sistemas y compromete la vida del paciente. Y eso nos lleva a lo que es la muerte celular, ¿no? El punto de no retorno. Toda una serie de fases que se van progresando una tras otra, en donde al inicio hay una acidosis intracelular, las células se apelotonan, pero al final es un apelotamiento reversible, ¿no? Hay disfunción de las bombas sodio, potasio, ATPasa, se empieza a ver edema mitocondrial y de las organelas que ahí hay, ¿no? El retículo sarcoplasmático, los ribosomas. Va pasando a una fase 3 en donde se acentúa ese edema celular y mitocondrial, hay dilatación del retículo sarcoplasmático, se pierde el potasio, hay acumulación de calcio, entran a un punto de no retorno en donde la transmisión ya podría hacerse irreversible. Hay exceso de calcio intracelular por este complejo de calcio-palmolina. El edema mitocondrial se torna masivo, aumenta la permeabilidad de la membrana. Las mitocondrias empiezan ya a calcificarse, si no están ya calcificadas. Se empieza a ver ya una cariolisis con alteración de los nucleolos. La digestión de los organelos ya está acelerada hasta llegar a una última fase en donde la célula está casi completamente disgregada, las inclusiones densas por acumulación de restos de membrana, toda la cascada inflamatoria que llevan a la muerte celular, ¿no? Entonces, esa disminución del gasto cardíaco, la disminución del gasto cardíaco provoca al final una disminución del retorno venoso, con la capacidad de la bomba del corazón está disminuida, disminuye el volumen sanguíneo, el tono muscular, todo lleva a una hipoperfusión celular, o lo que conocemos como el choque. Se generan mecanismos compensadores con la finalidad de tratar de revertir toda esa cascada de procesos, ¿no? Entra a tallar el sistema nervioso central, el sistema cardiovascular, el sistema renal, el sistema pulmonar. Si no lo logran compensar, entran a una fase de descompensación que finalmente llevan a una falla multiorgánica, ¿no? Alteración de la utilización de oxígeno, hipoxia celular, acidosis láctica, fallan las bombas, sodio, potasio, hay edema celular, ruptura de las mitocondrias, ruptura de las organelas intracelulares, llevan a una falla irreversible y finalmente la muerte. Entonces, biológicamente el shock puede producirse, en conclusión, por un fallo de la bomba, el corazón, el contenido, en este caso, del flujo sanguíneo, y el continente, en este caso, los vasos sanguíneos. Es un componente, podría decirse que es un triángulo, ¿no? Depende del volumen circulante, la bomba cardíaca y el tono vascular. Entonces, sabemos que entonces que el metabolismo aerobio depende de un aporte constante de oxígeno. Y este aporte constante de oxígeno se realiza a través del sistema cardiovascular. Entonces, la cantidad de oxígeno que es transportado por este sistema cardiovascular va a depender, obviamente, de la saturación de oxígeno,
del flujo y de la concentración de hemoglobina. Cada gramo de hemoglobina transporta alrededor de 1.34 mililitros de oxígeno. Ese contenido arterial de oxígeno depende justamente de estos tres factores, de la concentración, de la saturación y del flujo. Podemos calcular el contenido arterial de oxígeno, sí, con esa fórmula, y el producto de ese contenido arterial de oxígeno por el gasto cardíaco nos entrega la capacidad de transporte del oxígeno, que es el DO2, que también se puede calcular. Entonces, las variables de esa disponibilidad de oxígeno, remarcando, depende del gasto cardíaco y del contenido arterial de oxígeno. Este gasto cardíaco depende, como lo hemos mencionado, de la frecuencia cardíaca, del volumen sistólico, y este volumen sistólico depende de estos factores, ¿no? La precarga, la poscarga, la contractibilidad. Sin olvidar que hay un tono vasomotor que mantiene la resistencia vascular sistémica, muy importante también para lo que es la disponibilidad de oxígeno. Entonces, un cuadrito más de lo mismo, recalcando el contenido arterial de oxígeno depende de estos tres factores y el gasto cardíaco del volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Y estos tres, ¿no? La precarga, contractibilidad y la poscarga, como también lo hemos mencionado. Entonces, el consumo de oxígeno puede incrementarse en diferentes situaciones, situaciones que incrementan el trabajo respiratorio, neumonías, ¿no? Fiebre, inflamaciones, agitaciones. Por lo tanto, en la práctica podríamos intervenir mejorando esta disponibilidad de oxígeno. ¿Cómo? Administrando precozmente oxígeno, administrando fluidos endovenosos o en su defecto transfundiendo al paciente. Podemos disminuir el consumo de oxígeno haciendo maniobras como la intubación precoz o la conexión a ventilador mecánico para disminuir su trabajo respiratorio, tratar la fiebre o administrar antibióticos de manera precoz. Entonces, entramos al concepto de el consumo de oxígeno. El consumo para situaciones de una misma demanda metabólica, el consumo de oxígeno se mantiene constante hasta cierto punto, ¿no? Si disminuye la disponibilidad de oxígeno, la proporción de oxígeno que se extrae de la sangre aumenta, con la finalidad de mantener el consumo de oxígeno constante. Pero como les digo, hasta un punto crítico. Esa extracción de oxígeno es limitado. Llega a un punto crítico. Cuando la disponibilidad de oxígeno alcanza el nivel crítico, la extracción es máxima. Pero descensos mayores en esta disponibilidad de oxígeno ya no pueden ser compensados, no pueden ser compensados por la disponibilidad de oxígeno. No hay mayor extracción y por lo tanto el consumo de oxígeno pasa a ser a una fase anaeróbica, en donde hay mayor producción de lactato. Es una zona dependiente, o como lo mencionaríamos en condiciones normales, ¿no? La demanda de oxígeno es igual al consumo de oxígeno en condiciones normales, como lo hemos mencionado acá, ¿no? Pero durante el shock, durante el shock, lo que pasa es que, o cuando hay una hipoxemia, a medida que disminuye, a medida que disminuye el DO2, a medida que disminuye el DO2, el consumo de oxígeno se mantiene constante, ¿ya? Se mantiene constante y hasta cierto punto crítico. Sin embargo, si esa DO2 disminuye aún más allá de este punto, se alcanza este punto y la extracción de oxígeno ya no puede compensar esto. No aumenta más y por lo tanto el VO2 se vuelve dependiente del DO2, ¿no? Por eso es que pasa de una fase aeróbica a una fase aeróbica. Entonces, esta estabilidad hemodinámica es muy importante conocer de una manera muy, muy exhaustiva lo que es el gasto cardíaco, la resistencia vascular sistémica, la respuesta autonómica, el volumen intravascular, como lo hemos mencionado, el volumen circulante, las hormonas, el intercambio vascular, el tono venoso y la capacitancia venosa y las conexiones arteriovenosas. Entonces, ese es un cuadrito que resume lo que es del gasto cardíaco. Si fracasan todos los mecanismos de compensación fisiológica, hay una hipoxia citopática con daño celular progresivo, ¿no? Entonces, lo que hace el gasto cardíaco, al disminuir el gasto cardíaco, hay una estimulación de los vasoreceptores
se activa el sistema nervioso simpático para producir vasoconstricción, tanto venosa como arteriolar, con la finalidad de disminuir la capacitancia venosa y mejorar la precarga, por lo tanto, para mejorar el gasto cardíaco. Esta vasoconstricción lo que trata al fin y al cabo es hacer una redistribución de flujo, disminuyendo el flujo en los órganos menos importantes, por así decirlo, para mejorarlos en el corazón, en el pulmón, en el sistema neuroendocrino. Esta respuesta, la resistencia periférica total, entonces es muy importante, ¿no? El lecho arteriolar, porque esta es la que regula la poscarga, la presión arterial, redistribuye el flujo sanguíneo. Por lo tanto, si esta resistencia periférica total aumenta, hay vasoconstricción y si disminuye, hay vasodilatación. Entonces, es muy importante saber que el sistema nervioso autonómico tiene influencia sobre esa resistencia periférica y la frecuencia cardíaca. Y esta influencia es crítica en el control de la presión arterial. Hay centros de inervación a nivel del tallo cerebral, ¿no? Esta estimulación, la estimulación simpática va a producir taquicardia, vasoconstricción, aumento de la resistencia periférica total, etc. Lo contrario de la vía parasimpática. Entonces, el sistema nervioso autónomo estabiliza la presión arterial a través de cambios en la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco, o por cambios en la resistencia periférica sistémica. El volumen intravascular, como lo hemos mencionado, contribuye a mantener la presión arterial. Ese volumen circulante efectivo asegura un buen retorno venoso, favorece una función ventricular adecuada y una frecuencia cardíaca normal. Está determinado justamente por el contenido de sodio corporal, que también se influye por mecanismos neurohormonales, ¿no? Como los mecanismos de la sed o el mecanismo de la hormona antidiurética. Las hormonas, las catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, aumentando la adrenalina, en este caso aumentando la frecuencia cardíaca, la resistencia periférica total, aumentando la presión arterial. El sistema de renina-angiotensina aldosterona, ¿no? La angiotensina 1 como un potente vasoconstrictor, la angiotensina 2 que actúa regulando el centro de la sed y liberando aldosterona, que al final incrementa la absorción de sodio y agua. El intercambio vascular, la microvasculatura también aumenta o determina aumentos en la permeabilidad capilar con pérdida de volumen y acumulación en el líquido intersticial, el tono venoso, la capacitancia venosa, como hemos mencionado. Hay hasta un 75-80% del volumen intravascular en la parte venosa y contribuyendo en un 10 o un 15% en la resistencia vascular sistémica. Entonces, las manifestaciones de shock son tardías, ¿no? Cuando estas se presentan, la falla circulatoria probablemente ya haya sobrepasado los mecanismos de defensa o los mecanismos compensatorios del organismo para revertir la anoxia tisular. Entonces, hay que estar pensando en toda esa cascada inflamatoria. Es así que etiopatológicamente podemos decir que, bueno, se han tratado de dividir los tipos de shock, ¿no? Hipovolémico, cardiogénico, obstructivo, distributivo y sus diferentes mecanismos, ¿no? Y las diferentes causas de este síndrome. Podemos decir que pueden ser hemorrágicos, no hemorrágicos, las causas de shock hipovolémico, a un shock cardiogénico, distributivo, en donde está el shock séptico y anafiláctico, y un shock obstructivo como el cardíaco, ¿no? En caso de los taponamientos cardíaco o extracardíaco en el caso del tromboembolismo pulmonar. Y muy importante conocer esos patrones hemodinámicos asociados a los diferentes tipos de shock. Y que creo que este cuadrito lo resume muy bien. Fíjense, por ejemplo, que el gasto cardíaco en la mayoría de tipos de shock está disminuido, excepto en el shock séptico. Si el gasto cardíaco está disminuido, entonces las resistencias vasculares sistémicas están aumentadas. Pero en el shock séptico, por ejemplo, el gasto cardíaco está aumentado y las resistencias periféricas sistémicas disminuyen. Si nos hemos olvidado del shock obstructivo, lo mismo, ¿no? Casi en la mayoría de tipos de shock el gasto cardíaco disminuye, pero en el distributivo, que incluye el shock séptico, podría estar normal o incluso aumentado. Por lo tanto, si esto están disminuidos, las resistencias aumentan, ¿no? Para tratar de compensarlos. Y la presión venosa central puede hacer la diferencia en estos tres. Tanto en el cardiogénico como en el obstructivo aumentan y en el hipovolémico obviamente disminuye. Este cuadrito trata de resumir de manera general la cascada de fisiopatología en los distintos tipos de shock, ¿no? El hipovolémico, el obstructivo, el cardiogénico, que llevan a un descenso de la presión arterial media por los diferentes mecanismos,
y el shock distributivo con un gasto cardíaco normal o incluso alto, casi un 90%, que finalmente llevan a una hipoxia tisular, alteración de la función celular. Entonces, como les he mencionado, en la mayoría de tipos de shock, excepto en el shock séptico, hay una disminución del gasto cardíaco. Hay hipoperfusión celular global con una importante caída de la disponibilidad de oxígeno. Hasta ahí, el consumo dependiente del suministro de oxígeno. Pero ¿qué pasa en el shock? Hay alteración de la microcirculación y anomalías del metabolismo oxidativo celular. Hay un desequilibrio entre lo que son las necesidades sistemas del oxígeno. Disminuye la extracción de oxígeno y aumenta la demanda metabólica. Eso es lo que sucede en el shock séptico, ¿no? El DO2 hay un con defecto hay un defecto tanto en la distribución como en la utilización del oxígeno. Y el VO2 se convierte en dependiente del DO2. Esto es un poquito más de lo mismo. Lo que aquí me interesa mencionarles es que la presión arterial al final se va a ver influenciada por el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca a través del gasto cardíaco, y lo vamos a ver aquí, ¿no? El volumen de eyección. Hay un descenso en la precarga, dificultad para el llenado cardíaco, aumentando la postcarga y disminución cardíaca. Lo que hacen al final es disminuir el volumen de eyección del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, disminuye el gasto cardíaco y disminuye la presión sanguínea. ¿Qué pasa con el descenso de la precarga? ¿En qué situaciones puede ocurrir? En hemorragias, en pérdida de fluidos, en reacciones anafilácticas, lesiones medulares, sepsis, ¿no? Dificultades para el llenado cardíaco, neumotoras de tensión, ventilaciones a presión positiva, taponamiento cardíaco, etc. El aumento de la poscarga, tromboembolismo pulmonar, estenosis aórticas o disfunción del propio corazón, ¿no? Hay disminución de la contractibilidad, IMAs, miocardiopatías, tóxicos, ¿no? Entonces, en los mecanismos compensadores actúan el sistema nervioso central, sistemas neurohormonales, liberándose renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? Aumentan las catecolaminas con la finalidad de aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar el inotropismo, el gasto cardíaco, las presiones arteriales. Al disminuir el gasto cardíaco por mecanismos compensadores, hay venoconstricción y vasoconstricción arterial. La venoconstricción tratando de aumentar el retorno venoso a la aurícula derecha, por lo tanto mejorando el gasto cardíaco, mejorando la precarga, la vasoconstricción arterioral, tratando de redistribuir el flujo, por lo tanto hay manifestaciones como frialdad, palidez cutánea, oliguria, porque hay una redistribución de flujo. Se divide el flujo para preservar la circulación cerebral y coronaria. Disminuyen las presiones hidrostáticas, hay mayor entrada de líquido, aumenta el retorno venoso, mejora el gasto cardíaco. La angiotensina 2, ¿qué hace? Regula la síntesis y secreción de aldosterona, entonces la aldosterona aumenta la síntesis de potasio, se incrementa cuando los niveles de las hormonas contrarreguladoras, la CTH, empiezan a aumentar, el mineralocorticoide, que aumenta la retención de sodio. Entonces, al disminuir la presión arterial, los mecanismos compensadores hacen que se libere vasopresina también, que a través de sus receptores B1 aumentan la resistencia periférica sistémica, ¿no? Este cuadro es el resumen de toda la compensación en el cuadro de shock. Se activa el sistema nervioso simpático para liberar catecolaminas, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona y se libera vasopresina. Las catecolaminas, a través de sus distintos mecanismos, tratan de generar vasoconstricción venosa, desaparecen las venas en las extremidades, ¿no? Hay vasoconstricción arterial, frialdad, palidez, para disminuir la presión hidrostática, ¿no? Hay sequedad de piel, mucosas, todo con la finalidad de aumentar el retorno venoso. Una vez que se ha descompensado el shock, fracasan todos los mecanismos de compensación, disminuye el flujo de oxígeno a todos los órganos vitales, se liberan prostaglandinas, hay liberación de endorfinas, mayor producción de óxido nítrico, alteraciones metabólicas, aumenta la permeabilidad capilar y toda la cascada inflamatoria de liberación de interleuquinas, productos de desecho celular, disminuye la presión hidrostática y genera toda la cascada inflamatoria. Entonces, esto es lo que he tratado de resumir en cuanto a la fisiopatología de los patrones hemodinámicos de shock. Entonces, esperando solo las preguntas o las opiniones de los doctores. Gracias. Listo, chicos. ¿Tienen alguna pregunta?
sea que por un momento pensé que se había cortado. No, no, no. Preguntas. Bueno, te hemos escuchado todo. Sí. Me parece, está bien amplia su revisión. Solamente algunas cositas en el paciente pediátrico, debemos recordar, ¿no? Que la capacidad de mejorar la contractilidad miocárdica en respuesta a la descarga de catecolaminas es limitada, ¿no? Sobre todo en lactantes, dado que la masa muscular en lactantes es insuficiente a diferencia de los pacientes adultos, ¿no? Entonces, es una capacidad limitada. Otra es que los lactantes o niños menores ya tienen de por sí las frecuencias cardíacas bastante elevadas. Y en este caso, cuando el paciente ya se choca o trata de compensar, puede llevar rápidamente a signos de hipoperfusión, ¿no? Porque debemos recordar que el corazón se nutre en diástole. Si el paciente está Claro. persistentemente taquicárdico, entonces va a llegar rápidamente a una hipoperfusión, no se va a nutrir adecuadamente el corazón y puede haber depresión miocárdica e hipoperfusión, ¿no? Isquemia, entre otros, ¿no? Bueno, esas cositas. Ujú. Sí, sí, doctora, ahí en eso, por ejemplo, que usted decía de que el corazón se nutre en diástoles mencionaba, ¿no? Aló, José, buenas noches. Sí, doctor. ¿Cómo están, chicos? Sí, bueno, yo los voy un poquito más tarde, pero igual me tengo que retirar en un momentito por un tema familiar. Igual, como decía Gaudí, me parece que es una región muy amplia, que algunas cosas que seguramente van a tener que ir puntualizando en el transcurso de su práctica diaria, diría yo, ¿no? Que van a ir afianzando algunos conceptos y conocimientos. Yo te preguntaría, porque esa primera parte no la escuché, ¿cuál es el concepto, digamos, puntual que tienes de shock? ¿Cómo lo puedes definir así como decirte, en 5 palabras? Es un estado de hipoperfusión celular, doctor, que no satisface las demandas metabólicas del organismo. Claro. Así es, ¿no? O sea, en realidad es casi, es como, es lo que tú hablas, son a la entrega y a la demanda, es como que es una entrega, ¿verdad? Insuficiente de oxígeno y nutrientes a los tejidos que va a generar toda la cascada que tú has referido, ¿no? Así es. Y en relación a shock séptico, tú hablabas de que el shock séptico tiene el gasto cardíaco aumentado, ¿verdad? Pero el shock séptico en realidad tú puedes encontrar, según el estado en que se encuentra el shock séptico, diferentes momentos en que el gasto cardíaco puede variar. Probablemente sea el único tipo de shock, bueno, en general todos a la larga, pero el único tipo de shock en donde tú puedes encontrarlos en diferentes momentos de su evolución, los diferentes tipos de shock que has descrito. O sea, podrías encontrar un shock séptico con gasto cardíaco disminuido. Sí, porque si llega a entrar en falla cardíaca, en disfunción miocárdica por sepsis, por ejemplo, vas a tener gasto disminuido. Es como la famosa curva de Frank Starling, ¿verdad? Que cuando uno usa un volumen no sabe en qué parte de la curva está, ¿verdad? Si va a responder a volumen, si está en la meseta o si lo vas a empeorar. Lo mismo, ¿no? Salvo que tú hayas seguido el shock experimentalmente, vas a pasar por las diferentes etapas. Entonces sabes que inicialmente va a ser hipovolémico, que luego va a entrar en disfunción y que finalmente probablemente se va a comportar como un distributivo puro. Creo que eso es lo que nada más quería recalcarte. Después, como le digo, me parece una exposición bien amplia que seguramente la vamos a ir mejorando en el transcurso de estos días, ¿sí? Gracias. Chicos, yo los dejo en un momentito. Continúen. Ya, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Ya, yo tengo una acotación. Ya, a ver. Ya, hay una imagen, una de las diapositivas que José puso, donde el flujo se redistribuye durante el shock para ir a los órganos más necesarios durante este estadio crítico. Y ahí justamente menciona que uno de los órganos donde el cual recibe menos volumen o que también redistribuye su volumen es el riñón. Y yo creo que ese concepto debemos fijar siempre bien, porque la gran mayoría de pacientes que entran a la UCI pediátrica de por sí tiene el riesgo de
de tener falla renal, ¿no? Alrededor, me parece que es del 30% que pueden hacer algún estadio de falla renal. Y nosotros usualmente monitorizamos nuestro shock con la diuresis. Sin embargo, hay que tener en cuenta que muchos de nuestros pacientes en nuestra UCI reciben furosemida. Entonces, como que ahí vamos a tener un mayor, si es cierto, de flujo urinario, puede ser por ayuda de los diuréticos y no quiere decir que nuestro riñón está perfundiendo muy bien. Entonces, creo que es importante que recordemos que cualquier paciente que entra a la UCI tiene riesgo de falla renal y aquellos que están en shock, por más que parezca que orinen aceptablemente bien, siempre recordar que el riñón está en riesgo. Y creo que es algo que deberíamos revisar un poquito más, de repente nuestra UCI estudiarlo un poquito más y siempre tener en cuenta. Sí, sí, es correcto. O sea, una cosa importante que eso es lo que veían ayer justamente en la parte de monitoreo. Veían en la sesión anterior, en la parte de monitoreo, es que va a haber un monitoreo clínico, ¿no? Y esa parte es importante porque en la parte de monitoreo clínico, ustedes lo que van a ver es cuando hay redistribución de flujo, justamente es alteración sensorio, porque hay menos flujo cerebral, alteración de diuresis, porque justamente voy a sacrificar más justamente mi flujo a nivel renal, y va a haber menor diuresis y alteración de la perfusión tisular, de la perfusión de la piel, porque también los vas a estar sacrificando. Entonces, esta restricción de flujo sanguíneo justamente va a permitir darnos signos. Pero esos signos, recuerden que no son de un shock que está comenzando, son signos tardíos. Entonces, si ustedes encuentran un paciente que ya tiene oliguria, que está con trastorno sensorio, que está con la piel marmórea, es un shock que está descompensado, es un shock que está avanzando, galopante. No es un shock inicial. Entonces, por eso es la importancia de detectar rápidamente el shock, ¿no? Y manejarlo como tal. Eso es importante, ¿no? Y eso se basa justamente en toda la fisiopatología que ha escrito, que ha presentado Omar, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Pregunta. Buenas noches. No sé si podríamos ver la tablita de los patrones hemodinámicos y la diferencia que existe sobre gasto cardíaco y resistencias para un poco, no sé, reforzar esa parte porque, bueno, normalmente nosotros o a veces se intenta ver que todo es hipovolémico y no necesariamente, o sea, un shock podría ser así, ¿no? Para poder diferenciarlos, más o menos. Claro, lo que pasa es que lo que dijo el doctor Galarza es muy cierto. Quizás el shock séptico es uno de los shock, el tipo de shock que justamente puede pasar por muchas fases, como hipovolémico inicialmente, cardiogénico, entonces, al menos en niños, ¿no? Entonces, porque la tabla más que nada te pone el tipo de shock como es en adultos, ¿no? Y esa es la diferencia que justamente sería la siguiente pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo es un shock séptico en niños, Omar? Ujú. Eh, bueno, el shock séptico, o sea, hay una disminución, o sea, como dice usted, ¿no? Hay diferentes fases, ¿no? Lo que mayormente podría verse son sépticos con el gasto cardíaco todavía normal, depende del punto en donde nosotros estemos evaluando al paciente, porque él podría estar en la fase compensada todavía o en la fase de descompensada. El punto sería definir bien, en base a los signos y síntomas que tenga el paciente, en qué punto estamos, y eso no lo vamos a poder definir tan claramente si es que no disponemos de mecanismos como, por ejemplo, el ecocardio, perdón, la ecografía, ¿no? Nuestra diuresis, nuestro flujo urinario, los signos clínicos que pueda tener el paciente. Entonces, no podríamos decir que el shock séptico en pediatría sigue un patrón específico de los niños, porque al final la fisiopatología es la misma, ¿no? Ah, claro, pero recuerda que en pacientes pediátricos eso varía un poco, sobre todo por el tema, recuerden que ustedes el trabajo inicial de Ceneviva
es el que más o menos nos da una idea de cómo es el patrón hemodinámico. ¿Puedes poner tu tablita del patrón? Sí. Ujú. El diagnóstico de shock es clínico. Eso todos estamos de acuerdo. Ujú. Para clasificarlo es el problema. Porque yo puedo decir que está chocado. Mi problema es decir por qué está chocado. Es el mayor problema. Entonces, el diagnóstico precoz es importante, siempre. Eso lo vamos a ver en la siguiente charla, que es manejo. Pero en la parte justamente de diferenciar el patrón hemodinámico, es importante que ustedes tengan en cuenta todo lo que ven acá. Frecuencia cardíaca, la presión arterial. La PS ya no es tan importante por el tema justamente de que no me va a servir para monitorizar la parte de precarga. eh, la contractilidad cardíaca, el ritmo ventricular sistémica y el VO2, ¿no? Entonces, todo eso es importante. Entonces, ¿cómo es un shock séptico en la mayoría de niños? Y es alrededor del 50%. ¿Cómo es? Mm, Es un gasto cardíaco normal o alto normal, perdón, un gasto cardíaco normal o bajo con una resistencia vascular sistémica elevada. elevado. Claro, o sea, es como un shock cardiogénico de adultos. Mm, Mientras que un 30% es el choque llamado caliente, que es un gasto cardíaco normal o alto con la resistencia vascular sistémica disminuida. Ese es un 30%. Y un 20% es mixto en el shock séptico. ujú. El patrón en pediátricos es diferente que los adultos. Y eso justamente es por lo que algo que te mencionó la doctora Gaudí. Justamente es porque ahí el problema es de que la reserva cardíaca del niño es muy diferente a la reserva cardíaca del adulto. Y lo otro es que nosotros el niño todavía tiene mucho techo para expandir su frecuencia cardíaca. ¿Cuánto expande el adulto? De 60, 70, que es en promedio, a 100. Son 30 pulsaciones más. Un niño te expande alrededor de entre 100 a 200 incluso. Son casi el doble de sus pulsaciones. Es un montón. O sea, su capacidad de compensarla con taquicardia es bastante, ¿no? Y eso es lo que es una diferencia importante que tiene el corazón del niño, ¿no? Pero también tiene un evento en el cual, al ser la reserva menor, rápidamente se agota. Y por eso tiene problemas en la contractilidad. Por eso mismo, probablemente en el shock pediátrico, tú das una carga de volumen y después probablemente requieras iniciar vasoactivos rápidamente. Porque el problema más casi la mitad de los pacientes, el problema es que tu corazón no contrae bien. Y por eso está chocado. Y esa es la razón por la cual iniciamos nosotros adrenalina al inicio y no norepinefrina. Por el tipo Sí. del choque, del perfil hemodinámico que tiene el paciente. ¿Sí? Sí han entendido eso, ¿no? Todos. Sí, O, doctor. o les Sí, queda alguna entendido. pregunta. ¿Sí? ¿Sí? ¿O les queda alguna pregunta esa parte? Eso es importante. Entonces, pero en los últimos 10, 15 años, lo interesante es que nosotros clasificamos al shock séptico como frío y caliente. Y decíamos, el frío es el que ustedes ven, la piel marmórea, el que el portero dice, está chocado y doctor, está chocado y tiene que atenderlo, ¿no? Y el caliente es el que lo vemos rojo, con el llenado capilar súper rápido. Lo que han visto en los últimos 15, 20 años es que no necesariamente porque uno lo vea rojo y caliente, es un shock caliente. Porque cuando ustedes le miden las mediciones hemodinámicas, las medidas hemodinámicas, van a ver que se comporta con resistencia vascular sistémica alta. Entonces, por eso la clínica a veces les puede quedar un poco corta y requieren algún tipo de monitoreo hemodinámico. Y eso es lo interesante, ¿no? Ahora, yo le voy a compartir mi pantalla ahorita para que vean algo. Un momento te voy a parar. Bar. Entonces, chequen esto, ¿no? Miren, esto es.
un trabajo de Brearley del 2008 y ellos veían, por ejemplo, los del cuadrado azul son los shock sépticos de la comunidad y los del cuadrado rojo son los shock sépticos del hospital, que es lo que alguna vez les mencioné en las actividades. Ellos veían que los pacientes que venían de la comunidad tenían el índice cardíaco más bajo, por alguna razón. Mientras que los que estaban dentro del hospital hacían un gasto cardíaco alto. Y los que tenían el veneno de comunidad tenían una resistencia vascular sistémica un poco más alta. Y los de la calle, o sea, los del hospital, perdón, tenían una resistencia vascular sistémica baja. O sea, ¿qué quiere decir esto? Este cuadro. Lo que quiere decir básicamente es de que los shock sépticos aparentemente intrahospitalarios son más calientes, mientras que los shock sépticos de la calle son más fríos, ¿no? Y es interesante porque ellos hacen esta clasificación. De ahí, este autor Chulananda hace algo muy parecido. Y ellos tienen más o menos la misma característica. Entonces, es interesante porque ellos te dicen eso, ¿no? Ahora, cuando hacen los trabajos de mediciones de Pico y de Swan, algunos incluso mencionan eso, ¿no? Yo lo puedo ver clínicamente como un shock caliente, pero son shock fríos, hemodinámicamente hablando. Por eso tenemos que tener cuidado. Y esa es la razón por la cual ustedes probablemente han visto y probablemente lo van a explicar en la siguiente sesión. Es que cuando yo inicio adrenalina y el paciente no mejora, a pesar de ser un shock frío, le inicio norepinefrina y mejora. ¿Por qué? Porque aparentemente está pálido y marmóreo y yo asumo que tiene la resistencia vascular sistémica alta, pero su resistencia vascular sistémica probablemente está baja. Y cuando yo le pongo la norepinefrina, mejora la resistencia vascular sistémica. Y por eso mejora y sale de shock. Entonces, por eso el combo actual de manejo de shock en vasoactivos es iniciar adrenalina, porque probablemente mi corazón índice cardíaco está bajo, y si no mejora, le añado la norepinefrina para mejorar la resistencia vascular sistémica. Esa es la razón por la cual yo inicio eso, ese combo, ¿ya? Y eso está avalado justamente por esos trabajos, ¿sí? Correcto. ¿Sí? Es bien interesante esos trabajos que hacen eso. Y otra cosa es la cinética del oxígeno, que lo mencionó Mar, que eso sí debe quedar claro. ¿Por qué? Porque en la cinética del oxígeno se sustenta justamente el valor de la saturación venosa central, que es lo que nosotros tomamos, ¿no? Entonces, ustedes ingresan el oxígeno por el pulmón, se reparte a todo el cuerpo, que es el delivery, ¿no? Y regresa al corazón después de haber hecho la entrega, y esta saturación, que es alrededor del 80%, es la saturación que yo voy a tener. Cuando tengo un paciente con shock, lo que va a pasar es un mayor consumo de oxígeno. Y este 80 se va a poder bajar a 60, 50. Y yo voy a decir, es un valor más, me va a decir, mi paciente está chocado. Fíjense por qué está chocado. Entonces es importante. Y estos valores que ustedes sacan de aporte, de consumo de oxígeno son importantes. Y es importante porque eso me va a dar esta relación que ustedes lo ven, esa relación que ustedes lo ven acá, que es mi relación de aporte y consumo de oxígeno. La relación normal es 5:1, pero esta relación puede empeorar. Ah, Esa es la relación normal, de 5:1, normal. Y ese es el cuadro que mostraba Omar al inicio, ¿no? De la cinética del oxígeno. Cuando está una relación menor de 2:1 es donde empieza a ser el consumo dependiente del aporte de oxígeno. de Dios. Exacto. Y se vuelve lineal la relación. Por lo general nosotros tenemos una relación 5:1. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que yo consumo 1, pero queda 4 veces más Cuatro. como chance para poder eso. Entonces, eso me da chance, eso es normalmente. Entonces, eso me da chance porque si yo quiero correr, voy a aumentar probablemente mi relación 2, 3, 1, ¿no? Si estoy chocado, esta relación se va a ir perdiendo porque tengo demasiado consumo y mi entrega se está volviendo menor. Y esa relación se pierde y llega a un 2:1. En un paciente, cuando yo lo ingreso a ECMO, por ejemplo, mi relación que voy a tener es mi relación que yo busco obtener es 3:1, que es acá, por lo menos, con el ECMO.
Y es importante también que lo conozcan, porque eso es parte de la cinética también del manejo. Otra cosa interesante que dijo es el contenido arterial de oxígeno, que es el aporte que yo estoy dando de oxígeno. El factor determinante del consumo arterial de oxígeno es la hemoglobina. Y ustedes lo ven acá, a una hemoglobina 0, hemoglobina 7.5, hemoglobina 10, hemoglobina 15. Ustedes ven el contenido arterial de oxígeno, cómo varía con cada hemoglobina. Solamente con la hemoglobina. Varía prácticamente 10, 7.5, 10 con 15. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tomamos de presión de oxígeno es el oxígeno diluido en sangre, no en hemoglobina. Pero el principal determinante va a ser siempre la hemoglobina. Y es lo que va a determinar al final cuánto oxígeno está llegando a la célula. Y es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Mm, Doc, regresa un ratito a los estudios que nos han mostrado. ¿A cuál? Si quiero ver las referencias. Ah, ya. Ya, ya, chévere. Ya. Y más o menos esa es la idea, ¿no? Sí. Y eso es lo que le decía, eso es lo que le decía que es el de Ranjit, que es otro estudio. Ellos veían que tenía pacientes shock frío, pero al final ellos veían cuando le hacían la hemodinamia, veían que era un tipo shock caliente. Y ellos ven un shock caliente y ellos veían que al final eran shock calientes clínicamente, pero hemodinámicamente eran shock fríos. Y era justamente el sustento de iniciar norepinefrina, ¿no? Incluso en shock fríos. Y ustedes ven, o sea, vemos al paciente con shock y con adrena y la mayoría dice, ah, ponle norepi, ¿no? Y eso es el sustento para iniciar. Que clínicamente lo vemos, pero si hiciéramos las variables hemodinámicas, probablemente veríamos esos cambios. Ujú. Y esa vez es algo que no hacemos. Ya, Omar, proyecta tu pantalla otra vez, por favor. Ok, a ver, ¿cómo lo hago eso? Así será. Ya. ¿Preguntas? O sea, la parte de fisiopatología es súper importante porque te voy a explicar qué está pasando en el paciente y cómo tú lo puedes optimizar. Y eso es importante porque Ujú. la idea es que ustedes cuando se enfrentan al paciente, si tienes solo el monitoreo clínico, que es la primera parte, que es lo que va a ver Mariela justamente en la emergencia, tú tienes que manejarlo con esos parámetros clínicos. Y esos parámetros clínicos son llenado capilar, flujo urinario, los pulsos, la diferencia de pulsos centrales y periféricos, el estado de la alteración de sensorio. O sea, todo eso tú lo vas a manejar. Ustedes lo van a manejar. Si tienes un ecógrafo a la mano, le puedes hacer algunas variables hemodinámicas. Si tienes más cosas, le vas a ir aumentando cosas de monitoreo. Vas a poder monitorizar cada vez más cosas y eso te va a dar más luces acerca de lo que está pasando con el paciente, que es la idea, para poder tú optimizar tu manejo, ¿no? Y de acuerdo a eso tú vas a decir, ah, ya le pongo adrenalina, le pongo norepi, le pongo vasopresina o le pongo otra cosa, ¿no? Ya, preguntas. ¿Alguna pregunta adicional? Pregunten, pregunten. Para el miércoles probablemente vamos a hablar todo del caso del paciente de la cama 1, ¿verdad? Sí. Y ahí La vamos idea es aterrizar todo a lo que hemos venido discutir o hablando reunir de monitoreo, de la parte de tu parte de fisiopatología. fisiopatología,
Y el manejo. y el manejo, claro. Pero la idea es hacerlo con Sí. con el caso para ir avanzando, ¿no? ¿Qué se pudo mejorar? En este ¿Qué no caso se es pudo del mejorar shock después? séptico ya, ¿no? O un Sí, es un shock, shock séptico. No, es un shock séptico. claro. Pero el de esa niña es un poquito mezclado. Mm. Mm, sí, no sé. Realmente no es séptico. Sí. Disculpen, una Igual, consulta. Tenía una duda, generalmente sí vemos pacientes entre shock séptico, cardiogénico, pero en el caso de un choque medular, alguna vez había leído que era en el caso de que no respondía a fluidos, se mantiene una hipotensión persistente a pesar de los manejos de fluido. En realidad eso funciona para todo el shock, pero generalmente no sé si lo han visto o cómo es que se manifiesta o espero que quizás espero que me responda mejor a un ionotropo de acción periférica. No sé, en el caso, sé que es un poquito raro en niños, pero si es que me llega a pasar, ¿cómo Entiendo, generalmente lo diferencio? Ujú. no entiendo la pregunta. En está el caso preguntando de cómo un es shock un shock neurogénico. Un neurogénico. ujú, Ya. Lo que pasa es que el shock neurogénico, lo que tienes que ujú, entender es igual es la fisiopatología. La fisiopatología de ujú. un shock neurogénico es de que no hay Dime. un buen control neurológico. Y lo Ujú, que ocurre es que al haber un mal control neurológico, lo que ocurre es una intensa vasodilatación, ujú. que eso es como el trauma Correcto, medular. sí. Entonces Sí. tú inicias ahí, por ejemplo, los shock, ese tipo de shock por lo general son pacientes que vienen muy hipotensos, son Ujú, pacientes que su corazón funciona bien, pero al ver una vasodilatación muy intensa, es como si el continente hubiera aumentado demasiado, sin contenido. Pues Ujú, inicialmente el manejo es muy parecido, o sea, pasas un litro de volumen e inicias vasoactivos de frente. Y tienes que iniciar un ujú, vasopresor, de todas maneras. ujú. Y el de Sí, elección es exacto. Norepi. 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 Si no tienes Claro, Norepi, porque es de dopa. acción periférica. Sí, Ajá, porque es de acción periférica, ¿no? sí. Ya, ok. Y si no tienes vía periférica, si no tienes vía central, lo inicias como vía periférica, Ujú, bien ujú, súper muy diluido. diluido. Ujú. Bien diluido. Sí, Un correcto. miligramo en Gracias, 100 doctor. podría ser súper diluido. Ujú. Ujú, De correcto. Norepi. Gracias. Sí.